Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los 12 se le acercaron a decirle: «Despide a la gente que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado». Él les contestó: «Dadle vosotros de comer». Ellos replicaron: «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío», porque eran unos 5000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: «Decidle que se echen en grupos de unos 50». Lo hicieron así y todos se echaron. Él tomó los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los repartió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras, 12 cestos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, vamos a hacer un pequeño y simple recorrido sobre las lecturas que hoy propone la sabiduría de la Iglesia, la liturgia, para el día, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesús. Nos propone esta lectura de Lucas, capítulo 9, que podemos llamar la multiplicación de los panes y los peces. Solo que al Evangelio siempre hay que, o mejor dicho, es útil leerlo planteándose ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que no encajan, y entonces si no encajan hay que buscarle otro sentido. Por ejemplo, habéis escuchado de qué va la situación. Parece que es un tiempo de primavera, de verano, por eso que dice Jesús que se echen en el suelo, para darles de comer. Pero la situación es que está este gentío escuchando la palabra de Jesús, también Jesús está curando, y se acercan los discípulos y porque ven que ya es tarde y esta gente ¿dónde va a comer? ¿Dónde se va a alojar? Y entonces hay una respuesta de Jesús que no se entiende, porque vienen, aquí el dato que nos da el Evangelio es que se trata de 5000, más o menos 5000 personas. Entonces eso hay que imaginárselo. Y vienen los discípulos a presentarle la situación. Bueno, ya despídelos. Y Jesús les dice: dadle vosotros de comer. Entonces, ¿cómo puede ser? No se entiende cómo es que. Ahora, yo pienso en los discípulos, que este Evangelio se escribe 30 años más o menos después de que Jesús ha muerto, resucitado, subido a los cielos, ¿no? Y los discípulos habrán recordado estas palabras: dadle vosotros de comer. Y allí habrán entendido por qué Jesús les decía eso. Jesús no se estaba refiriendo a esa situación concreta en ese momento, sino que se estaba refiriendo a que Él, porque aquí se trata de los 12, que Él los iba a hacer sacerdotes para que dieran de comer al mundo y para que sea una comida que sacia, que sobra, una comida sobreabundante. Entonces,
allí ya se entiende, es decir, son unas palabras proféticas. Dadle vosotros de comer. Claro, en ese momento los discípulos obviamente que no lo entienden y por eso dicen, pero Señor, si nosotros no tenemos más que cinco panes y 2 peces, dice, a no ser que vayamos a comprar para toda esta gente. Y entonces allí Jesús hace el milagro. Pero ve dadle de comer, pues en los evangelios hay muchas respuestas de Jesús donde no encajan según una mirada superficial. Bueno, otra lectura que nos propone hoy la liturgia es la del libro del Génesis. Y esto es muy interesante porque es también como una profecía, una figura de Cristo sacerdote y una figura también de sacrificio de la misa. Estamos hablando del tiempo de Abraham, es decir, 2000 años antes de Cristo. Tiempo de Abraham. Y tiempo de un personaje, incluso hay algunos que han llegado a decir que puede ser un personaje ficticio, pero lo más probable es que sea histórico, que es Melquisedec. De Melquisedec no se sabe nada de su origen, de su familia, y en ese sentido, por eso es que también es una figura de Cristo que no tiene un origen, sino que es eterno, el Verbo. Pero Melquisedec, rey de Salem. Salem, por ejemplo, un historiador romano, que es Flavio Josefo, le identifica con Jerusalén. Jerusalén. Hay otros que dicen que no es Jerusalén, pero también está esa identificación y además hecha por este historiador. Melquisedec, por su nombre, significa rey de justicia. Su nombre, Melquisedec, en griego es rey de justicia. Y Salem es paz, es decir, como Shalom es otro derivado, entonces rey de justicia y rey de paz. Estos dos nombres, pero no solo está en el nombre que ya prefigura, que ya indica 2000 años antes a Cristo como rey de justicia, como rey de paz, rey de paz, sino que también hace un ofrecimiento que es un poco extraño, porque sabemos que el pueblo judío, bueno, un poco más adelante en la historia, pero va a ofrecer animales, va a ofrecer todas las primicias de las cosechas, pero este rey, cuando viene Abraham de derrotar a los que los tenían esclavizados, este rey sale a su encuentro y dice que ofreció pan y vino. Ofreció pan y vino y bendijo a Abraham. Entonces es el único momento. Después el mismo San Pablo aplica esto pues a Cristo. Lo aplica a Cristo, dice así como Melquisedec, que ofreció pan y vino. Por eso es que esta lectura es preciosa también como anuncio, como una profecía de cómo Dios tiene controlada la historia. Cómo Dios 2000 años antes te puede decir, mira, va a llegar alguien que será sacerdote, que el Salvador va a hacer su sacrificio, va a elegir pan y vino. Entonces podemos decir que la Eucaristía ya estuvo anunciada 2000 años antes de Cristo, que la misa estuvo anunciada 2000 años antes de Cristo. Bueno, y finalmente tenemos la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, una carta que escribe a los cristianos de Corinto,
capítulo 11, que tiene mucho valor porque es el primer texto cronológico que habla muy claramente de la Eucaristía, de la misa, mejor dicho, ¿no? Del sacrificio, de aquello que hizo Jesús en la última cena. Aquí están las palabras textuales de Cristo en la última cena. Y hay algo que es muy interesante que hoy tengamos en cuenta, porque de esto hay mucha confusión hoy, incluso desprestigio, desprecio, porque San Pablo empieza diciendo: hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Entonces aquí está el otro significado de tradición. Nosotros estamos acostumbrados a las tradiciones populares, ¿sí? Que son cosas que se van estableciendo en un pueblo a lo largo de un tiempo. Pero aquí se trata de una tradición que es transmitir, llevar de una generación a otra aquello que Cristo hizo, que Cristo dijo. Por eso es que hoy es muy despectivo cuando se habla de los tradicionalistas. Y se pone esa palabra con un sentido despectivo. Y tradicional es el que se remonta al origen e intenta conservar la pureza del origen. De hecho, hoy está teniendo mucha fuerza, porque a causa de un poco de la Iglesia que se ha vuelto muy progresista y que muy light y todo, entonces los jóvenes se están, volcando mucho a parroquias, a iglesias, donde se fomente más lo de la tradición, pero incluso la misa tradicional, porque la misa que tenemos ahora es una misa reducida, que a partir del Vaticano II, muy reducida, ha dejado lo esencial, pero la misa tradicional que se celebró 1900 años, esa misa tradicional, la misa que celebraba el Padre Pío, no es la misa que celebramos nosotros, en lo esencial sí, tenía la consagración, sí, pero la que él celebraba era otra, era la de la tradición. Y esa misa desgraciadamente ha sido y sigue siendo casi perseguida por la misma Iglesia. Entonces, por eso esto de San Pablo a los Corintios, pues nos dice mucho, ¿no? Porque a partir de eso San Pablo va a contarnos todo, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, ahí algo muy importante, nos dice, en el momento de la traición, en el momento en que el ser humano le da las espaldas al Señor, en el momento de la traición de todos sus, incluso de sus fieles, de sus amigos, en ese momento es cuando Jesús va a hacer el acto, va a instituir el sacramento del amor, el sacramento de la reconciliación entre Dios y los hombres. Eso es tremendo, es en el momento de la cúspide del mal, porque es el rechazo a Dios, es allí donde Dios pone todo lo contrario, pone el sacramento del amor. Por eso dice, cuando iba a ser entregado, eso lo decimos en la consagración también, ¿no? Cuando iba a ser entregado, es allí cuando el Señor se entrega totalmente y nos deja este sacramento, esta presencia real en la Eucaristía. Pues pidámosle a Dios nuestro Señor que aumente nuestra fe en su presencia real, viva, sustancial en la Sagrada Comunión.